En Punto de Encuentro, la información económica, a cargo de Alejandro Otero. Y allí lo presentamos, de las finanzas y todo lo que tiene que ver con lo que está pasando en este momento en nuestro país y cómo impacta en la sociedad y en el consumo y en la gente y en el trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. Los presentamos, ¿qué le parece? Presentamos al señor Alejandro Peter Otero, que nos va a hablar un poquito de economía. Y yo le preguntaría, si ahora dicen que hay buitres duros, ¿significa que los otros buitres son blandos, Alejandro Peter Otero? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? No, los buitres, son todas aves carroñeras, y la diferencia entre blandos y duros yo la pondría entre signos de sospecha, ¿no? Si te referís, por ejemplo, a este anuncio un tanto sorprendente de ayer de Paul Singer diciendo que hay un principio de acuerdo y que cobraría 3 veces el fallo Griesa, 3 veces. Un lindo acuerdo. Imagínate que si el otro día en alguna columna anterior decíamos que un arreglo cuestionable era aquel que estuviera cerca del fallo, uno que lo triplica en 3 a favor del acreedor, no sé directamente cómo calificarlo, ¿no? Pero bueno, es uno de los temas que está en estos días en la agenda y que habrá que seguir con detenimiento, porque son días de transición, días de definición, diría yo, en algunos temas claves en materia económica. Uno de ellos es este tema del acuerdo, del arreglo, entre comillas, muy entre comillas, con los fondos buitre. ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo? Habrá que esperar unos días para saberlo. Otro de los temas claves es el tema paritarias, ¿no? En particular la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires, que de algún modo es referencia para el resto del país, donde el gobierno parece que juega a las escondidas, que pongo la oferta sobre la mesa, que la saco, que la pongo, que la saco, y un signo de interrogación respecto de si las clases comienzan o no en las próximas semanas. Otro tema de incertidumbre y de indefinición es el tema del tipo de cambio. Lo hablábamos el otro día, ¿no? El Banco Central dejó flotar, no sé por qué le dicen flotar, porque no es como flotar en el agua, que las cosas flotan en su lugar, sino que esto flota para arriba como los globos, ¿no? Va llegando a 16, y cuando estaba el dólar rozando a 16, cosa que hacía frotar las manos a los exportadores, pero preocupaba a los que quieren girar dividendos hacia afuera, hubo una intervención del Ministerio diciendo, bueno, salga a vender dólares Banco Central para evitar que siga subiendo, y más de 120 millones hubo que colocar en la plaza de las reservas para mantener el dólar por debajo de los 16. También es tema de indefinición qué va a pasar con este mentado anuncio del impuesto a las ganancias, que hasta yo me comí el amague el jueves pasado cuando hicimos la columna sobre el anuncio mismo. Menos mal que dije habrá que leer la letra chica, y cuando leímos la letra chica, lo que era una buena noticia en el mejor de los casos para un grupo reducido de trabajadores, se convirtió además en una muy mala noticia para decenas de miles de otros trabajadores y jubilados que no estaban alcanzados por el gravamen y ahora van a estarlo. Es decir, que hay varios temas importantes que están en territorio de transición, de definición, y que habrá que seguir con algún detenimiento. Y así como están estas cosas indefinidas, hay otras que sí están definidas, ¿verdad? La primera que está definida, y que hay que aclararlo, es que el tiempo pasa, nos vamos volviendo viejos, como dice la famosa canción, y como decía mi gran amigo Mario, para los pobres las buenas noticias no aparecen. ¿Qué quiero decir con esto? Desde el inicio del nuevo gobierno hasta el presente, los días van corriendo, las semanas van pasando, los anuncios se van sucediendo, y para la enorme mayoría de los que tienen ingresos fijos, es decir, para los trabajadores, los asalariados, los jubilados, los pensionados, los que tienen algún tipo de subsidio, las buenas noticias no aparecen. No ha habido ningún anuncio que los beneficie, y en la medida que concurren, van al supermercado, al chino, al almacén de la esquina, se enteran que la billetera es cada vez más corta y la vida es cada vez más cara. Su poder de compra, de consumo y la posibilidad de mantener el nivel de bienestar alcanzado se hace cada vez más difícil. Es decir, hay algunas cosas que no están claras, que están indefinidas, que están en territorio de definición, y otras que sí están claras. Insisto, la primera es las buenas noticias para los sectores populares no aparecen, y el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. La que sí apareció como buena noticia, pero para los gobernadores, es esta que habrán visto en los diarios de hoy,
de que el gobierno decidió devolver el 15% de la coparticipación a la provincia. ¿Lo han visto este anuncio? Sí. Me parece que por ahí conviene aclarar de qué se trata esto, porque, insisto, es una buena noticia para los gobernadores, pero también es un tema complejo que hay que leer políticamente en el contexto, por ejemplo, de lo que me comentabas recién, lo que hablábamos recién de los fondos buitre, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo es esto? Para poder llegar a un arreglo con los fondos buitre hace falta remover una ley que es conocida como la ley Cerrojo, es decir, una ley que en su momento sancionó el Congreso para dar certidumbre a los que entraban en el canje respecto de que no iba a haber posibilidad de que el gobierno ofreciera en el futuro condiciones mejores a otros acreedores. Estando vigente esa ley, es imposible que se haga un arreglo con los fondos buitre sin que aquellos que realicen ese arreglo terminen presos, porque estarían incumpliendo una ley vigente en el país. De modo que hay que modificar esa ley. O sea, si le pagan a los fondos buitres de esta manera, estarían incurriendo en una irregularidad como funcionarios públicos, básicamente. Irregularidad no, en un delito penal, sancionable. No pueden hacer eso con la ley vigente. Por lo tanto, esa ley tiene que ser removida o derogada o cambiada por otra que permita generar este tipo de arreglos de los cuales se viene conversando. Para llegar a esa instancia hacen falta los votos de un sector de la oposición. Y en ese sentido, la oposición va a hacer valer eventualmente el peso que tiene para dar ese apoyo a esa derogación. Algo de esto se vio ayer en el Congreso del Partido Justicialista, donde algún sector más fuertemente opositor planteó que el Congreso del Partido Justicialista se expresara en favor de que no se apoye la derogación de la ley Cerrojo, y otros congresales del partido más cercanos a los gobernadores dijeron que de ninguna manera, que cada cual sabrá qué es lo que debe votar. ¿Por qué dijeron eso esos congresales del Partido Justicialista? Porque, como sabemos, la necesidad es madre de todas las herejías y los gobernadores necesitan recursos para poder gestionar, asegurarse la gobernabilidad, la eventual reelección y mantener contento a sus votantes y electores. Y por lo tanto, siendo la necesidad la madre de todas las herejías, tal vez a algunos convenga eventualmente apoyar esa ley Cerrojo que les permitiría a ellos también acceder al mercado voluntario de deuda, es decir, poder financiarse vía endeudamiento y conseguir, por ejemplo, que el gobierno les reconozca esta pretensión de devolución de el 15% de la coparticipación, que es un viejo conflicto entre las provincias y la nación, que ahora explicamos con mayor detenimiento, pero para que se den una idea, en el caso de la provincia de San Luis, que es un caso promedio, significan 11.000 millones de pesos. 11.000 millones de pesos. Calcular lo que significa esto multiplicado por 23 provincias. Es una cifra muy importante lo que está en discusión. ¿Cómo se llegó a este entuerto? Lo explicamos un poquito, ¿te parece? Bien. Esta cuestión es una cuestión de larga data, empezó en los años 90, cuando se produce la disparatada decisión de privatizar generar las AFJP, es decir, privatizar las jubilaciones en la Argentina. Se produjo un fenomenal descalce, es decir, un fenomenal desfinanciamiento del Estado, porque ¿qué hizo Cavallo y qué hizo Menem cuando privatizó las jubilaciones allá a principios de los 90? Le cedió a los fondos privados los ingresos, los aportes de los trabajadores, pero se quedó con la obligación de pagar la jubilación, es decir, se quedó con el gasto y se privó de los ingresos. Por lo tanto, había que financiar ese gasto, y una de las formas de financiar, dado que las provincias transferían la responsabilidad por el pago de sus jubilados, buena parte de ellas lo transfirió a la nación, fue que se dieron voluntariamente las provincias el 15% de la coparticipación para financiar al ANSES. Los años pasaron, la vida siguió, y en algún momento, con buen criterio, el Estado decidió retornar a la esfera pública el tema de las jubilaciones, hacerse de nuevo entonces de los ingresos y también continuar con la responsabilidad de los pagos. Cuando eso pasó, el ANSES, a poco de andar, dejó de ser deficitario y pasó a ser superavitario. Entonces las provincias dijeron: nación, ahora devuélveme lo que yo cedí en aquel momento, porque te lo cedí porque lo necesitabas para financiar una situación difícil que ahora está superavitaria, devolveme el 15%. La nación dijo: no, pelito para la vieja, esto ya lo arreglamos, ahora es para mí. Comenzó una larga disputa que terminó
en un juicio ante la Corte que ustedes recordarán, sorprendentemente, ese fallo que en la Corte estaba para sancionarse desde hacía años, a poco de lograr la victoria Macri, se sancionó en favor de 3 de las provincias que reclamaron, digamos, en primera instancia, que reclamaron antes que otras: Santa Fe, Córdoba y San Luis. Sospechosamente ese fallo salió a favor de las 3 provincias y inmediatamente la entonces presidenta Cristina, a través de un decreto, extendió el fallo al resto de las jurisdicciones. Es decir que ese fallo, que en principio beneficiaba a esas 3 provincias y obligaba a la nación a devolverle lo que había retenido durante una cierta cantidad de años, se extendió al resto de las jurisdicciones. Cuando subió Macri al gobierno, derogó ese decreto y dejó que el fallo fuera vigente solo para aquellos que habían obtenido este beneficio, esas 3 provincias. Otras 5 se sumaron y eventualmente con el tiempo se sumará el resto, y es claro que este fallo, que vale para 3, va a terminar valiendo para el conjunto. Es decir, que más temprano que tarde todas las provincias van a estar en condiciones de reclamarle a la nación que le devuelva estos fondos que se dieron en su momento voluntariamente. Ayer entonces el gobierno, en el marco de un acuerdo que, insisto, por detrás tiene el tema de la ley Cerrojo y la necesidad de conseguir los votos para cerrar con los buitres, decidió devolverle a todas las provincias a lo largo de 5 años estas cifras que debe por el tema de el financiamiento para el ANSES de la cesión del 15% de la coparticipación. El tema es complicado porque más allá de que el gobierno exagera el déficit, esta cosa de la herencia del 7% del déficit que tiene la Argentina, que es un disparate. El propio Fondo Monetario dice que el déficit de la Argentina es 2.3 del producto, nunca 7, es decir, el gobierno actual lo multiplicó por 3 con una contabilidad creativa muy sorprendente. 2,3 del producto es un déficit moderado, comparado con el que tiene el resto de los países para una situación de crisis internacional como la que se vive, y el gobierno, valiéndose de esta contabilidad creativa del 7, dijo: le vamos a devolver esto a las provincias en 5 años. Las provincias dijeron que sí. Y el tema, insisto, es complejo porque si le devuelve la cifra de una a las jurisdicciones, se corre el riesgo de financiar al ANSES. Esto quiere decir, se corre el riesgo de que queden sin financiamiento programas como el Procrear o como la Asignación Universal con hijos. Y por otro lado, si no le devuelve a las provincias, tiene el riesgo de que las provincias y sus diputados y senadores no le den el apoyo para el tema de la ley Cerrojo. Así que este dilema que tenía el gobierno parece haberlo resuelto y en esto generar una instancia, como decíamos, de certidumbre, con buena noticia para los gobernadores, porque a partir de este decreto los gobernadores, por un lado, van a tener más recursos a partir de esto que le va a devolver la nación, y por otro lado, si aprueban la ley Cerrojo y se llega al acuerdo con los buitres, van a poder acceder al mercado voluntario como una fuente adicional de financiamiento para poder financiar sus presupuestos. Por supuesto, queda de fondo la cuestión que verdaderamente subyace a esta disputa entre nación y provincias, que algunas veces hemos mencionado en nuestra columna y ya volveremos sobre eso en algún momento, que es cómo se financia de manera sustentable el federalismo fiscal argentino, ¿verdad? Porque tenemos esta situación enojosa entre nación y provincias que cada tanto recrudece y parece la discusión de la frazada corta, si cubro los pies, no cubro la cabeza, y todo el tiempo estamos en esa disputa. Se arregla coyunturalmente y a poco de andar el problema reaparece. ¿Por qué? Porque lo que subyace es de qué manera se puede financiar de un modo sustentable el federalismo fiscal argentino, y esta es una discusión que lleva muchos años sin definirse. Para ponerlo solo en un ejemplo, la Constitución vigente tiene una cláusula transitoria sexta que, ¿sabés qué dice? Dice que hay que sancionar una nueva ley de coparticipación antes del 31 de diciembre de 1996. Es decir, que el 31 de diciembre de este año, esa cláusula transitoria sexta va a cumplir 20 años de mandato constitucional incumplido. ¿Qué me contás?
Alejandro, la verdad que hemos pasado por un centenar de temas y quedan cada día pendientes más temas para charlar, pero se nos está acabando el tiempo, tenemos que ir una tanda. Pero como siempre, Ale, nos comunicamos seguramente el jueves que viene con más información y con más datos, análisis sobre la economía argentina y cómo va transcurriendo, y además teniendo en cuenta que el martes que viene seguramente vamos a tener mayor información en lo que tiene que ver con lo que proponga o lo que cuente Macri en breves palabras para la economía para lo que queda del 2016. ¿Cómo no? Cuando quieran. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Alejandro Otero, nuestro especialista en economía, que nos explica sencillamente qué es lo que pasa con la economía hoy, Oscar, Explica sencillamente qué es lo que pasa con la economía hoy, Oscar, Explica sencillamente qué es lo que